Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un video tutorial. Mi nombre es Andy. En este video te quiero mostrar cómo hacer una foto dark food utilizando únicamente un flash de mano y un softbox casero. Esta es la imagen que vamos a estar realizando en este tutorial. Te voy a mostrar paso a paso cómo realizar esta imagen únicamente modificando la caída de la luz. Vas a ver que es un proceso muy sencillo. Al final vamos a editar la imagen únicamente en Lightroom. Así que te invito a que te quedes a ver el tutorial. Bueno, antes de empezar te quiero hablar qué es lo que tengo aquí en escena y también te voy a hablar un poco sobre el equipo con el que voy a estar trabajando. Vamos a empezar por la escena. Aquí puedes ver que tengo un fondo. Este fondo negro que ves aquí es únicamente cartón pluma, como este que tengo aquí. Es cartón pluma. Únicamente me sirve para sostener mi fondo. El fondo real de la imagen va a ser únicamente una cartulina que tengo aquí, impresa, puedes ver, por los dos lados. Esto lo compré en una papelería. Ahora, también estoy trabajando con una superficie que yo la hice. Esta superficie está hecha de un material PVC, pero a este material le eché cemento y después comencé a mover el cemento con una espátula y luego lo pinté con un spray negro. Muy sencillo. Ahora aquí puedes ver que tengo mi rejilla con los croissants. Aquí tengo un secador. Esto es únicamente para la composición. Ahora, muy importante, voy a estar trabajando con el flash. Aquí puedes ver que tengo mi flash. Voy a trabajar con este flash Nikon SB910 de Nikon. Aquí puedes ver que tengo un softbox, un mini softbox que yo lo hice. Te voy a dejar el link arriba para que veas cómo lo armé paso a paso. Ahora voy a trabajar con este softbox porque quiero mostrarte que puedes trabajar con pequeñas fuentes lumínicas. En este caso es un softbox. Este softbox es lo suficientemente grande para que me pueda iluminar únicamente esta parte de la escena. Ahora, eso no quiere decir que tienes que tener este softbox. Puedes trabajar con otro softbox más grande. Pero yo lo estoy haciendo aquí en esta escena porque yo no tengo espacio. Si tuviera un softbox, bueno, tengo un softbox de 80 por 80, pero si lo pongo aquí, este softbox me va a emitir una luz muy grande, entonces me va a iluminar toda mi escena. Entonces no me sirve para este caso. Este softbox, en cambio, como es pequeño, me va a iluminar únicamente una parte de la escena y también me va a dar unos pequeños contrastes. Ahora, si tienes un softbox grande, lo puedes modificar únicamente usando cartones plumas. Puedes pegar a los costados y de esa manera vas haciendo más pequeña la luz que sale del softbox. Ahora, yo voy a estar trabajando con una cámara Nikon D7000 con un lente 18-55 que la puedes ver, está en modo retrato. También voy a estar disparando con un control remoto. Esto lo hago para que se me haga más fácil el tutorial, para no ir allá y estar presionando. ¿Okay? Voy a estar trabajando con una velocidad de obturación de 1/250. Esto me ayuda a eliminar toda la luz ambiente. La luz ambiente vendría a ser la luz que me ilumina en estos momentos. Yo estoy iluminado únicamente por la luz que ingresa por la ventana. No tengo nada, ninguna luz artificial. Entonces, trabajando con esta velocidad de obturación muy rápida, que es 1/200, el obturador se va a cerrar tan rápido que no me va a poder captar la luz de ambiente. Quizás me capte un poco, pero no va a tener no va a influir tanto en la escena. ¿Ok? Primero vamos a hacer una foto para ver cómo está nuestra escena, cómo se ilumina, porque quiero eliminar la luz de ambiente. Voy a hacer mi primer disparo. No se activa el flash, ahorita te explico por qué. Podemos ver ahí que ya tengo la primera toma. Esta primera toma podemos ver que la imagen es completamente negra. Aquí podemos ver, aquí está, podemos ver los valores que están en 0. Quizás tenemos 0,3, pero no va a influir tanto en nuestra escena. ¿Ok? Vamos a empezar así. Entonces ya tengo mi imagen
que está completamente oscura. Eso quiere decir que no tengo ninguna luz que me contamine mi escena, porque únicamente voy a trabajar con este flash. Ahora, para trabajar con este flash, los que tienen Nikon deberían saber de que a partir de la Nikon D7000 tienes la opción de trabajar con el flash incorporado de Nikon. Este flash pequeño que utiliza las cámaras. Lo tenemos que poner únicamente en modo controlador. Este modo controlador tenemos que a la vez desactivar el destello que emite el flash interno de Nikon. El flash incorporado se desactiva. Quizás va a emitir un pequeño destello, pero este destello va a ayudar para que mande una señal aquí a este flash y este flash reaccione. Ahora, para que funcione tengo que levantar el flash incorporado de la cámara. Voy a acercar. Ya está, arriba. Este flash, como te dije, va a emitir un destello, pero este destello no me va a iluminar aquí la escena. Únicamente le va a mandar una señal a este flash inalámbricamente y de esa manera me va a iluminar la escena este flash. Ok, vamos a hacer la primera toma. La idea de este tutorial es mostrarte cómo puedes iluminar este tipo de fotografías Darkfoot. La idea es controlar la luz, porque una vez que controlemos la luz vamos a poder obtener distintas escenas, ¿ok? Distintos ambientes en nuestra escena. Lo primero, que cuando uno recién empieza en la fotografía y quiere fotografiar alimentos, me he dado cuenta de que muchas personas, incluso yo también lo hice, que intenta fotografiar productos con el flash, así como un flash, pero de la manera frontal. ¿Qué quiere decir? Que aquí puedes ver el producto. Una manera frontal es que yo ponga hacia adelante, de la parte de adelante, y hago una toma. Voy a hacer una toma para mostrarte qué resultado tengo. Así el flash casi frontalmente, y vamos a ver qué es lo que obtengo. Podemos ver, tengo esta imagen que a mi parecer es muy plana. No se resalta mucho la textura del corazón. Puedes ver, es muy plana. Y también llega aquí la luz en el fondo. Entonces, este tipo de iluminación no es adecuada. No me agrada. Si a ti te agrada, no hay ningún problema, pero la mayoría de fotografía de producto no se toma en esa dirección frontal. ¿Ok? Tienes que jugar con la luz para que veas la caída de la luz en tu sujeto. Ahora vamos a hacer otro disparo, pero de esta manera, más baja. Voy a dejar esta cajita por un momento. Esta caja únicamente me ayuda para elevar el flash. Vamos a hacer un disparo así como está. Vamos a analizar. Es muy importante analizar foto por foto. Vamos a analizar esta última. Esta es la última. Podemos ver que tenemos contraste y la intensidad de la luz es muy fuerte. Podemos ver los altos contrastes. Se ve textura, pero está muy intensa la luz. Podemos ver aquí, está muy intensa. Puedo bajar la luz del flash, pero la dirección, la caída de la luz no me agrada. Puedes trabajar también con esta manera de iluminar lateralmente, pero en este caso yo no lo voy a utilizar. Te voy a mostrar por qué no quiero utilizar esto, porque quiero sacar más textura a mi producto. Si comparamos con la primera foto, con la segunda, podemos ver esta imagen plana, casi plana. Hemos pasado esta imagen, ya tiene textura. Podemos ver aquí el corazón que está atrás, se forma un poco de textura aquí también, pero estas sombras son muy fuertes, entonces son muy profundas, muy oscuras. Entonces no estoy buscando eso. Y también, como puedes ver, el fondo está muy iluminado. Entonces es muy difícil reconocer mi sujeto. Intenta de que tu sujeto esté más iluminado que todos los demás sujetos dentro de tu escena para que resalte. En este caso, yo quiero que el corazón del medio, quiero que esté bien iluminado. Quizás el de acá también vaya a salir iluminado, pero eso ya se puede corregir en Lightroom. Ahora, bueno, ya tengo esta tercera foto. Ahora yo quiero hacer una foto aquí. Quiero elevar la luz. De esta manera. Voy a elevar un poco la luz.
De esta manera ya la luz va a caer en la parte superior de los croissants. Ahora es muy importante, voy a colocar la luz de una manera que me ilumine este croissant, ¿ok? Lógicamente que me va a iluminar los demás croissants, pero voy a centrarme un poco en este croissant del medio. Vamos a hacer un disparo ahí. Y vamos a ver. Voy a mover el fondo porque está saliendo el cartón pluma. Ya vamos a ver esta escena, esta foto, esta última foto, y vamos a compararla con la anterior. ¿Qué es lo que obtenemos? Puedes ver ese cambio de luz en la última. La luz está más arriba, cae de arriba, y ahí podemos ver. Ahora, esa es aproximadamente este tipo de iluminación estoy buscando. Pero yo quiero más, quiero controlar, porque de eso se trata este tutorial, de que tú controles la luz y de esa manera puedas iluminar tu escena como tú deseas. Ahora, yo veo de que... Voy a poner de nuevo esto aquí. Ahora, estoy viendo de que el fondo está muy iluminado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el fondo se ilumina? Bueno, la luz sale, como este difusor está aquí, la luz sale y también la luz se esparce por aquí. Entonces me ilumina esta parte del fondo. Ahora, lo único que yo tengo que hacer es modificar la dirección de la luz. Entonces voy a mover un poco esto así. Lo estoy moviendo esta parte, así diagonal. Está como a 45 grados, ¿ok? Así, 45 grados. Y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Solo modificando el ángulo del softbox, vamos a ver qué es lo que obtenemos. Vamos a hacer el siguiente disparo. Puedes ver el fondo. Gran cambio, únicamente con un movimiento. Y no vamos a necesitar ir a Lightroom ni a Photoshop para pintar con máscaras, para oscurecer el fondo. Quiero mostrarte de nuevo, si no te fijaste bien. Me voy a la anterior foto. ¿Puedes ver cómo tenemos esta parte del fondo? Ahora mira aquí. Únicamente cambiando la dirección de la luz. Aquí en estos momentos ya estamos controlando la caída de luz, pero sin perder de vista nuestro sujeto principal, que vienen a ser los croissants, ¿okay? Esta parte ya se puso oscura. Voy a ver un poquito nada más, un poquito más, así, y voy a hacer otro disparo. Va a ser muy similar. Me iluminó más porque moví nuevamente hacia aquí. Voy a mover nuevamente para oscurecer el fondo. Ok, está oscuro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nos damos cuenta, aquí esta parte del croissant está muy oscura, ¿no? Podemos ver que tenemos sombras muy oscuras. A pesar que es una fotografía dark food, yo soy de las personas que intento, bueno, eso va a depender de la fotografía, ¿no? Que quiero tener un poco de información aquí. No hay píxeles, pero están muy profundos, están muy negros. Esto lo podemos recuperar en Lightroom subiendo sombras, todo. Pero al hacer eso, vamos a forzar la imagen y nos va a generar ruido en la imagen. Okay, entonces, para recuperar un poco de sombra, vamos a rebotar la luz. Para eso voy a estar trabajando con un reflector blanco. Puedes trabajar con un cartón pluma. En este caso estoy trabajando con poliestireno extruido, ese material de que viene en los electrodomésticos también, que cuando lo raspas caen bolitas. Bueno, la ventaja de este material es que es muy económico y refleja mucha la luz. Ahora vamos a hacer una toma con esto y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Voy a ponerlo así, de esta manera. Voy a intentar que no entre en escena esto. Y vamos a ponerlo así y vamos a hacer un disparo. Puedes ver cómo hemos recuperado mucha luz ahí. Si nos vamos a la anterior imagen, a la imagen anterior,
puedes ver las sombras cómo se han recuperado. Incluso en el fondo llega luz al fondo. ¿Por qué? ¿Por qué llega luz al fondo? Es que porque esto es muy amplio, muy largo. Entonces la luz que cae aquí también se rebota. Entonces para evitar eso tenemos que hacer unos movimientos con eso. Tenemos que controlar la caída de la luz en nuestro reflector. Entonces si está así, ¿qué tengo que hacer? Bueno, moverlo así. Moviéndolo así, parándolo, ya se hace más angosta esta parte. Ahora la luz únicamente va a caer aquí. Voy a mover así, únicamente voy a ponerlo así. Y vamos a ver qué es lo que obtenemos. De repente me estoy metiendo mucho en la escena. Y vamos a ver. Es muy similar la imagen. Voy a ponerme un poco más adelante. Ya, ahí está más oscura. Vamos. Aquí tengo luz aquí, puedes ver. No están las sombras tan profundas. Nos vamos a esta imagen. Es muy similar. En esta imagen es donde me invade mucho el fondo. En esta ya es menos. Eso se debe a que hemos cambiado únicamente la dirección, el tamaño de caída de luz aquí. Podemos ponerlo así. La idea es jugar con esto, ir jugando. Ponerlo así. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. En estos momentos sale el reflector. Voy a ponerlo más cerca. Y vamos a ver. Tengo bien iluminado, pero veo que el fondo se ilumina. Esto se puede corregir en Lightroom, pero lo que yo quiero hacer en estos momentos es bloquear la luz para que no me ilumine tanto el fondo. Voy a poner esta pinza aquí y voy a poner esto aquí. Ya. Ahora podemos ver que esta parte del fondo está bien iluminado. No hay ningún problema, podemos dejarlo ahí. Lo podemos trabajar en Lightroom, pero poniendo unas cosas muy sencillas para bloquear el paso de la luz. Otra vez cartón pluma. Voy a ponerle en este caso aquí. Voy a mover esto por un momento para que veas cómo voy a ponerlo. Voy a colocarlo aquí. Ahora, ¿qué es lo que hace esto? Esto funciona como una banderita. Una bandera que se le dice. En realidad, lo que hace esto es que la luz que sale del softbox no caiga en esta parte del fondo, se oscurezca. La idea es mostrarte de que únicamente con eso vas a poder controlar la luz. Hay muchas cosas que puedes experimentar al controlar la luz. Ahora vamos a dejarlo esto aquí y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Normalmente deberíamos obtener un fondo más oscuro. Sí, puedes ver una gran diferencia. Ahora, ¿esto por qué lo hago? ¿Ves el fondo? Ahora mira aquí. Podemos ver que resalta más nuestro producto. Aquí nuestro producto principal es esta parte. Podemos ver el brillo que cae aquí. Como te dije, la luz está direccionada a este croissant. Y podemos ver este brillo que llama mucho la atención. Este croissant que está aquí también, pero eso sí lo vamos a modificar un poco en Lightroom. Bajarle un poco la exposición. Y vamos a iluminar este también. ¿Ok? Bueno, a la final es el procesado que le demos a nuestra imagen. Esto va a depender de nosotros o de nuestro cliente. Yo creo que la imagen ya está, no necesito más. Puedes experimentar con muchas cosas, pero la idea principal de este video era mostrarte de que usando accesorios sencillos,
un softbox casero y únicamente una luz puedes obtener este tipo de imágenes Darkfoot. Bueno, has visto cómo hemos modificado la luz. Ahora lo único que me queda es irme a Lightroom y hacer una pequeña edición. ¿Ok? Voy a hacer una edición de esta imagen. Voy a editar únicamente en Lightroom porque no creo necesario salir a Photoshop. Bueno, ya me encuentro en Lightroom. Voy a proceder a revelar la imagen. Lo primero que voy a hacer es irme a correcciones de lente. Le voy a activar quitar la aberración cromática y activar corrección de perfil. Voy a estar trabajando por si acaso aquí en esta última imagen que realizamos. Luego me voy aquí a básico y voy a hacer un pequeño recorte aquí porque veo que se ve estas partes negras que vendrían a ser el límite del cartón pluma negro con este fondo. Selecciono, hago clic en la herramienta recortar y voy a recortar un poco nada más. Lo dejo ahí. Un tip que te quiero dar: si presionas la tecla O, y presionas nuevamente la tecla O, puedes ver las guías de composición. Estas guías de composición te ayudan mucho al colocar tu sujeto en tu escena. Presionas varias veces y te da distintas opciones. Ok, yo lo voy a dejar de esta manera. Voy a dar hecho y ya está. Ahora voy a darle un poco de contraste. Voy a bajar un poco las iluminaciones. Ahora yo voy a bajar un poco la exposición aquí porque para hacer una fotografía Darkfoot tiene mucha luz. Voy a bajar la exposición. Ahí estaría bien, pero el fondo tiene mucha luz a mi parecer. Voy a utilizar un degradado que vendría a ser este degradado lineal. Selecciono, hago clic y jalo hasta ahí aproximadamente. Ahora lo que voy a hacer es bajar la exposición. Esto es muy subjetivo. Cuán oscura es tu imagen, eso lo vas a decidir tú. Ahí me parece bien. Voy a bajar. Ahora veo que tengo unos colores extraños. Eso se debe al fondo. Entonces, para eliminar estas distracciones, creo yo, voy a bajarle la saturación. Bajo un poco la saturación, puedes ver, se pone como gris. Pero no voy a exagerar. Muy suave. Ahí. De esa manera ya tengo mi fondo más oscuro. Ahora, un poquito más acá, le doy hecho. Ahora voy a bajar un poco más la exposición aquí. Y aquí tengo mucha luz. Igualmente me voy aquí, creo una máscara, un degradado lineal y estiro ahí. Ahora aquí quiero bajar estas iluminaciones. Únicamente con iluminaciones seleccionamos y bajamos. Perdón, exposición. Ahí. Ahora aquí tengo mucha luz. Igualmente puedo utilizar un filtro degradado aquí, pero también puedo utilizar el pincel o el degradado radial. En este caso yo voy a utilizar el pincel. Selecciono y voy a pintar sobre esta área. En estos momentos no estás viendo ningún cambio. Eso se debe a que todavía no he movido ningún parámetro aquí. Voy a bajar un poco las iluminaciones y la exposición aquí. Voy a pintar también aquí. Aquí también. Y aquí también. Ahora le voy a dar un toque más de oscuridad, superexposición, y así voy a dejarla. Voy a bajar un poco las iluminaciones, los blancos. Ahí. De esa manera ya termino con mi imagen. Se le puede dar más retoques, no hay ningún problema. Esto de la edición es muy subjetiva. Quizás aquí puedo corregir. Rápidamente voy a corregir esta área, que vendría a ser, si no me equivoco, con este degradado que hice. Voy a subir un poco porque está dispareja. Ahí.
Ahí lo voy a dejar. Bueno, ya tenemos nuestra imagen ya revelada. No te olvides, si tienes una pregunta, házmela saber debajo de los comentarios. No te olvides suscribirte porque estaré subiendo más tutoriales sobre fotografía. Conmigo, hasta el próximo tutorial.